Vamos a hacer un ejercicio de optimización bastante interesante, y es que tenemos un cono equilátero inscrito en una esfera. Recordamos que el cono equilátero es aquel que en el alzado es representado por un triángulo equilátero. Eso quiere decir que el diámetro de la base es igual a la generatriz. Y ahora tenemos la esfera circunscrita, la esfera que inscribe a ese cono. Entonces tendremos que coger, aquí tendríamos que hacer dos bisectrices para obtener el centro y hacer la circunferencia que inscribe al cono. Parece que es esta. Vale. Bueno, pues el ejercicio consiste, una vez ya que tenemos esa esfera y el cono proyectados en un alzado, el ejercicio consiste simplemente en cortar el cono y la esfera por un plano ortogonal al eje de revolución, el que pasa por ejemplo aquí, que es vertical. Lo vamos a dibujar. Imaginamos el eje vertical de revolución de esta figura, y ahora lo vamos a representar en 3D también. Entonces, al cortar con un plano ortogonal, tenemos que aquí se produce, imaginando que el cono sea hueco, una corona circular, ¿no? Vale. Entonces esa corona circular es tal que tendrá distintos tamaños según cortemos a distintas alturas, ¿no? Se trata de conseguir, tendrías la corona circular de área máxima, ¿vale? Entonces hacemos la representación espacial de la figura. Imaginamos que el polo, vamos a hacer una elipse, el polo de esa esfera, aquí imaginamos el triángulo equilátero, parece que podría ser por ejemplo este o este. Eso ya habría que calcularlo en dibujo, pero no es un ejercicio de dibujo, sino de matemáticas. Entonces vamos a restringirnos solo al cálculo de cuál sería entonces dónde debe estar esa sección para que efectivamente tenga un área máxima la corona circular. Bueno, pues ahí tenemos la base del cono, ¿no? Imaginamos ahora en el espacio, es un cono hueco que está dentro de la esfera. Este es el centro de la base circular de ese cono. Aquí abajo estará el polo de la esfera, y entonces el polo sur, esta distancia se mantendrá aquí igual arriba. Por lo tanto, el polo norte es este, y el vértice del cono define aquí las tangentes a la superficie, cónica, que definen ahí el contorno de ese cono hueco. Bueno, pues esa sería la representación espacial en una solometría. Ya digo que habría que calcular todos los puntos. Sabemos que es una isométrica, pero esta elipse es una circunferencia en isométrica dentro de una esfera. Hasta ahí es lo único que está bien, pero este polo habría que calcular su posición real, ¿no? Vale. Bueno, pero ya digo que no es un ejercicio de dibujo. Bueno, pues una vez ya que tenemos esto, ya podemos imaginar un corte. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso que el corte es este, y ahora es donde viene lo más complicado de entender, si hay algo complicado en esto, imaginamos que yo corto por aquí, con un plano ortogonal al eje de revolución, y me provoca aquí esta sección. Pues resulta que esta sección tiene aquí centrado también la sección del cono, es un cono hueco, pero también provocará ahí la sección. Entonces deberá dejar igual distancia aquí arriba que aquí abajo. Aquí lo marco ya. Ahí tenemos ya la sección del cono y la sección de la esfera. Bueno, pues realmente esta es lo que decíamos, esta es la corona circular de mayor área, o deberé cortar más arriba, ¿vale? Esa es la cuestión. ¿Dónde debo cortar para obtener la mayor sección? Por si hubiera alguna duda, en la sonometría nos provee la plantilla los diámetros conjugados, que quiere decir que
por este punto y por este, tendría una sección que coincidiría con uno de los planos coordenados. Eso quiere decir que si yo ahora corto la figura por aquí, entonces ya lo vamos a representar con sombras para que se entienda mejor. Imaginamos el cono. El cono es cortado por aquí. Con el plano, imaginamos que el plano viene por aquí, así. Entonces diametralmente opuesto, pasando por el centro de la elipse, el diámetro conjugado define aquí la otra línea de sección, ¿vale? Provocando entonces aquí también los dos puntos donde termina la figura. Eso quiere decir que la esfera con una sección máxima viene por aquí. Tenemos que marcar este eje conjugado como eje vertical y ahí tenemos que esta sección es tangente y debe pasar por el vértice. Ahí sí que nos provee el vértice de la elipse. O sea que realmente aquí sería válido y nos serviría para calcular el polo, el vértice del cono, quise decir, no de la elipse. Bueno, pues tenemos ahí ya el corte, quitamos la mitad de la esfera para ver el interior y tenemos entonces que corta aquí y provoca aquí ese cono hueco que se ve, ¿vale? Eso quiere decir que por aquí tendremos la sección en paralelo a este diámetro conjugado y para ello deberemos coger el otro diámetro conjugado, que es este, marcando aquí la posición del eje vertical. Tengo aquí el diámetro conjugado. Ahora que estamos haciendo, aparte del corte del plano, también estamos representando aquí pues la mitad de la esfera para que se vea el interior, ¿no? Entonces tenemos por un lado, quitamos este trozo anterior, tenemos aquí el suelo del cono, o sea, la base del cono, tenemos aquí la superficie cónica que se mete hacia adentro, ¿no? Aquí termina la base del cono y ahora vamos a marcar aquí, vamos a terminar aquí la esfera, con lo cual le quitamos también este trozo de arriba. Bueno, pues esa será entonces ya, sí, ahora lo vamos a representar ya finalmente. Entonces tenemos aquí esta forma circular en perspectiva, la forma interna en perspectiva, estamos representando solo la mitad. Bueno, y ahora tenemos aquí la superficie que nos deja ver de la esfera, el otro fragmento que nos deja ver aquí de la esfera y por debajo este fragmento que nos deja ver de la esfera. Con lo cual, como hemos quitado el trozo de arriba y este trozo de aquí, pues ahora marcamos, vamos a darle aquí sombra por detrás y por aquí. Bueno, a veces para hacer este tipo de ejercicios es más complicado entender en el espacio, lo que pasa que entenderlo pues en su cálculo algebraico, ¿no? Un ejercicio de optimización donde vamos a utilizar pues la derivada. Vale. Bueno, pues tenemos aquí entonces ya la sección que provoca ese plano, que nos deja aquí esta media corona circular. Y realmente la pregunta es, ¿esa corona circular es máxima o no? ¿O hay otra por encima o por debajo? Entonces, si por ejemplo esto que está internamente le damos más sombra para el plano base, y aquí que está por detrás, así diferenciamos, y luego el cono que llega hasta aquí. La superficie cónica, que la terminamos aquí, y por último aquí el trozo que nos deja ver, ya que quitamos la parte superior de la esfera. Bueno, pues ya clarificaremos un poco si le damos sombras. Entonces tenemos aquí el cono interiormente, aquí la base del cono, aquí la superficie esférica cortada y aquí también la corona circular que provoca el corte de la esfera con el hueco del cono. Vale.
y creo que así ya se percibe un poco mejor. Este vértice pertenecerá al punto de la esfera, ¿vale? Y aquí tenemos entonces ya el hueco que deja ahí en el interior, vale. Con lo cual, si quitáramos esto, pues tendríamos, bueno, ya no lo hacemos, pero creo que es evidente que aquí habría un trozo de cono, ¿no? Un cono hueco, y lo que nos queda ahí de esfera, de ese casquete esférico, medio casquete esférico, vale. Bueno, ¿dónde hay que cortar? Esa es la clave. Bueno, pues vamos a ver cómo lo calcularíamos, y para ello vamos al plano, que es más fácil ahora de entender si seguimos el plano. Entonces vamos a ver la circunferencia, casi la vamos a hacer más grande para que se vea más claro. Entonces cogemos una circunferencia, cogemos un triángulo equilátero, vamos a coger un triángulo equilátero que tenga, por ejemplo, este lado, marcamos aquí el punto central y hacemos ahí las dos, aquí, este arco y este arco, provocando ahí ya el vértice superior que nos define el triángulo equilátero. Bueno, los tres lados iguales, y ahora al bajar aquí una ortogonal y hacer la intersección con la bisecta, tenemos el centro de la circunferencia. Entonces rápidamente vamos a hacerlo, y ahí nos da el centro. Este triángulo queda un poco asimétrico, pero bueno, pues este es el centro, y por tanto ya podemos trazar la circunferencia circunscrita que va a definir la esfera que contiene a ese cono en el vértice, tal y como lo tenemos ahí, vale. Bueno, pues vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a imaginar, este es el centro de la esfera, le llamaremos punto O. Vamos a imaginar que este corte queda por aquí, no sabemos dónde queda, pero vamos a imaginar que este es el corte del plano. Entonces la distancia a esta le llamaremos X, aquí este punto de corte le llamaremos M, y a este punto de corte le llamaremos N, y este vértice será el punto A, vale. Este será el punto P, y luego tendremos esta medida que es del radio, vale. Vamos a poner aquí, esta medida es el radio de la esfera, vale. Bueno, pues ya tenemos ahí nombrados todos los puntos. Por último, ya para clarificar por qué hay con tanto arco y tanto, pues pensamos, este es el cono, ahora ya solo nos restringimos al cono, nos olvidamos de la esfera, el cono interno, vale. Bueno, pues ese cono interno hemos marcado ya los puntos clave que nos van a decir por dónde corta el plano, y es lo que vamos a calcular para que haya máxima área para la corona circular, que está formada por el área que comprende esas dos circunferencias concéntricas, ¿no? Bueno, pues según eso empezamos. Tenemos la distancia de PO es X, la distancia del radio menor es M y del radio mayor N, y por tanto, una vez que tenemos ese cono equilátero, recordamos generatriz igual a diámetro, está inscrito, y los planos distintos nos van a definir áreas distintas, ya que si corto por aquí saldrá una corona circular distinta que esta, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos aquí, tenemos el radio es la distancia esta, PM, el radio menor, ¿no? Y el radio mayor es PN. Entonces sabemos el área de la corona circular, lo ponemos aquí, área de la corona circular, pues será el área de la mayor menos el área de la menor, ¿vale? Y el área de la mayor es pi por el radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, que es Pn, Pn al cuadrado, menos, tenemos ya la mayor, y ahora la menor, pi por m, pi m por pm, ¿vale? Pi por pm al cuadrado, ¿vale?
Bueno, pues ese será el área de... el área que habrá que calcular, ¿vale? Y tendremos que hacer que esta sea la la mayor posible, ¿vale? O sea que todo se reduce a calcular esto, ¿vale? Bueno, pues según eso, lo primero, como tenemos que relacionar pues estas alturas también con la anchura, aquí vemos que hay algo que nos lo define muy fácilmente. Y si cogemos el ángulo este ángulo en un triángulo equilátero, como este es 60, ya que 6 por 3, 18, 60 por 3, 180, tenemos que este ángulo mide 30 grados. ¿Vale? Entonces, para relacionar la altura con la anchura, tenemos que, en realidad aquí la medida de la tangente del ángulo 30, tangente de 30 grados, o tangente de A si queremos poner, será igual a PM partido PA. PM partido PA. Vale. Pero si nos fijamos, PA, esta distancia, pues será el radio completo, que es desde O hasta menos X. Entonces ya ponemos PM partido R menos X. Vale. Bueno, pues ya sabemos que ese es el valor de la tangente de 30. Entonces tenemos también que la tangente de 30 vale raíz de 3 partido por 3. Y esto es igual entonces a esto. Igual a PM partido R menos X. Por tanto, ya si despejamos PM, tenemos que PM es igual a raíz de 3 por R menos X partido por, a ver qué sale fuera, partido por 3. O sea que pasamos esto multiplicando. Vale. Y ese es el valor de PM. Pero no tenemos PM aquí, sino PM al cuadrado. Entonces habrá que elevar al cuadrado PM para obtener esto. Entonces esto al cuadrado es raíz de 3 al cuadrado partido por 3 al cuadrado por R menos X al cuadrado. Vale. Bueno, y por último tenemos cuadrado y raíz se anula, queda 3 arriba y 3 por 3, 9. 3 por 1 es 3, 3 por 3, 9. O sea, un tercio que multiplica a R menos X al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos entonces lo que vale PM al cuadrado, y el valor de PM al cuadrado es esto. Ya tenemos casi la mitad del ejercicio hecho. Vale. Ahora vamos a ver entonces cómo calcular pues lo siguiente, que sería realmente cuánto vale PN, ¿no? Entonces tenemos PN al cuadrado para ser más exactos, ¿no? Si nos fijamos, PN es esta distancia. Y aquí tenemos un triángulo, vamos a coger una regla, un triángulo rectángulo. Con lo cual podemos hacer aquí, para este triángulo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces tenemos que PN al cuadrado es un cateto, será igual a la raíz de la hipotenusa, que es R, entonces R al cuadrado menos X al cuadrado. Vale. Bueno, pues eso es el valor de PN al cuadrado. Directamente ya es esto, ¿no? O sea que ya tenemos el valor de tanto de PM al cuadrado como de PN al cuadrado. Entonces lo aplicamos aquí, o sea, hacemos la diferencia de pues de uno menos el otro, de este menos este, y ya tendremos el valor de a ver, aquí pusimos al cuadrado, aquí no hay que poner la raíz. Si hubiéramos pasado el cuadrado como raíz, pero necesitamos PN al cuadrado. O sea que la raíz sobra. Si así, lógicamente, en el teorema de Pitágoras cojo el cateto, pues efectivamente si quito el cuadrado pasa como raíz, pero dejé aquí el cuadrado, que me interesa tener el cuadrado, entonces es igual a esto, a R cuadrado menos X al cuadrado.
Bueno, entonces, una vez ya que tenemos esto, pues hacemos esta fórmula. O sea, el área de la corona circular. Sustituimos, ya no apuntamos esto, lo vamos poniendo aquí por orden. Entonces tenemos el área de la corona circular será igual a pi. Como pi está en los dos lados, pues sacamos factor común, pi que multiplica a. Vamos a ponerlo con corchete. R cuadrado menos x al cuadrado menos, y ahora cogemos esto, recordamos que hay que restar la mayor, ¿no?, la circunferencia mayor, que es esta sección, de la menor, que es esta. Entonces, menos la menor, que es en realidad la que da pm al cuadrado, ¿no? Entonces, restamos esto, menos 1/3 por r menos x al cuadrado y corchete. Bueno, pues ya solo hay que hacer esto y aplicar la derivada e igualarla a 0. ¿Vale? Con lo cual ya tendremos el ejercicio resuelto. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar, esto ya es álgebra. En álgebra nos confundimos siempre, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces pi que multiplica a, corchete, y ahora tenemos aquí. Vamos a ir apuntando menos 1/3, vamos a hacer primero esto lo dejamos por lo pronto igual, 3r cuadrado menos x cuadrado menos 1/3, el cuadrado de una diferencia, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 2rx más el cuadrado del segundo. Bueno, ya tenemos la primera operación. Vale. Bueno, igual. Y ahora esto lo podemos dividir entre 3, y entonces pondremos 3 partido 3, 3 partido 3. Entonces, igual a pi que multiplica a. Ponemos 3 partido 3 de r cuadrado menos 3 partido 3 de x al cuadrado, ya que esto entre esto es 1, no varía, menos, y ponemos también todo esto dividido entre 3. Vamos a poner paréntesis, r cuadrado menos 2rx más x cuadrado. Vale, quizá le estemos dando muchas vueltas, se podría sintetizar más, pero bueno, para ir sobre seguro. Vale, entonces ahora lo único que hay que hacer es ir, pues, cogiendo aquí las que son iguales. Entonces aquí tenemos 3r cuadrado menos r cuadrado, aquí hay un menos, entonces es 2r cuadrado. Entonces vamos a sacar el 3, que es común a todo, pi partido por 3, y tenemos entonces paréntesis. Decíamos 3r cuadrado, vamos a ir ya tachando o marcando en círculo lo que tenemos. Menos r cuadrado es 2r cuadrado. Ahora tenemos aquí menos 3x cuadrado menos x cuadrado, menos por más menos, es menos 4x cuadrado. Y por último hemos cogido también esto, hemos cogido esto y nos queda esto. Menos por menos más 2rx. Con lo cual aquí ya no ponemos el 3, pero ya lo pasamos para afuera del paréntesis. ¿Vale? Bueno, entonces realmente pi tercios que multiplica esto es el valor final, ¿no? Porque ya no se puede simplificar más. O sea que el área de la corona circular pues es esto. Vale. Y ahora hacemos la derivada. Vale. Entonces escribimos a' es igual. Dejamos la constante tal cual, pi tercios, y aquí, como lo vamos a hacer en función de x, esto es x elevado a 0, 0 pasa multiplicando, el exponente multiplica esto, desaparece, o sea que aquí queda nada, desaparece totalmente en la derivada. Ahora tenemos 2 por 4, 8, negativo, menos 8, y aquí le quitamos la unidad, 2 menos 1, 1, 8x, más. Y ahora aquí tenemos 1 que multiplica 2, es 2, ¿vale? Y ahora nos queda r, y aquí tenemos elevado a 1 menos 1 es 0. Por lo tanto ya tenemos que esta es la derivada. ¿Vale? ¿Por qué hacemos la derivada para un máximo o un mínimo? Porque recordamos que la derivada es la pendiente de una recta tangente, por ejemplo a una curva, vale para cualquier función. Entonces tenemos que eso significa que es esto dividido entre esto. Pero cuando la pendiente es 0,
Quiere decir que esto, por ejemplo, se reduce a 0 y por tanto esa pendiente hace que esa recta, que es esa recta tangente a la curva, ahora es horizontal, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos da un máximo o nos da un mínimo, ¿no? Por eso hacemos la derivada, ya que es la pendiente, o sea, a partido b de la recta tangente en un punto a una curva, ¿vale? Y entonces, para que sea horizontal y nos dé el máximo o el mínimo, pues tendría la pendiente es 0, o sea, lo que llamamos m, que es a partido por b, es igual a 0. Bueno, pues solo hay que igualar esto a 0. Recordamos, esta es la derivada, lo marcamos aquí, porque luego hacemos la derivada segunda, el criterio para saber si tiene máximo o mínimo, ¿no? Entonces esto igualado a 0 y operamos. Entonces tenemos el 3 pasa multiplicando, desaparece. Vale, entonces multiplicamos y tenemos menos 8 pi x más 2 pi r igual a 0. Con lo cual tenemos que el menos 8 pasa para aquí, 8 pi x igual a 2 pi r. Y ahora nos interesa despejar x, entonces pasamos 8 pi para aquí, quitamos esto y tenemos que x es igual que esto. Pi desaparece y esto es igual a un cuarto, o sea, r partido por 4. Bueno, pues eso es lo que vale x. X es igual a r partido por 4. O sea que ya tenemos la solución por donde hay que cortar con el plano. Sabemos que x es esto, pues es dividir esto en 4 partes y cortar aquí a un cuarto de esta longitud del radio. Vale. Casi acertamos, porque si suponemos que bajamos esto un poco ya tenemos ahí un cuarto de la altura, ¿no? En todo caso vamos a hacer el criterio de la segunda derivada. Entonces tenemos que esta es la primera derivada y la segunda escribimos aquí esto y tenemos que esto es x elevado a 0 por esto ya es 0, desaparece y tenemos pi tercios, 1 por menos 8 es menos 8 por menos 8. O sea que esto es menos 8 pi partido por 3. Y esto es menor que 0, por lo tanto tiene un máximo. Es el criterio, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que efectivamente el plano debe pasar a la altura, no por aquí, que parece que es más alto, casi se puede decir que es por la mitad del radio, sino que debe pasar, si cogemos el centro de la esfera, entonces ya lo vamos a dibujar ya con precisión para terminar. Entonces dibujamos el triángulo y ahora ya marcamos aquí la posición exacta. Imaginando entonces aquí la perpendicular, tenemos este punto, este es el centro del triángulo y por tanto este es el radio de esa esfera y dibujamos la circunferencia circunscrita al triángulo y ahora dividimos esto en dos partes, cogemos la mitad y ahora dividimos esto en otras dos. Por lo tanto, este es el corte que debemos hacer para obtener la corona circular de mayor área. Entonces podríamos abatir esa sección, es lo que se llama una sección abatida, ¿no? Vamos a marcar así, lo que pasa es que casi parece que se solapa con el contorno de la esfera. Aquí tenemos la sección y ahora la circunferencia menor, que será esta. Bueno, pues según la normativa, una vez que hemos hecho el corte y lo giramos 90 grados, ahora respecto a la línea de corte debemos marcar aquí el rayado a 45 grados con líneas finas equidistantes para mostrar que efectivamente esa es la sección que produce mayor área. Esa será la sección en corona circular. Bueno, pues este es el ejercicio ya resuelto. Un ejercicio interesante porque
el ejercicio que realmente dependemos del cálculo diferencial. No podemos hacer esto solo con dibujo, tanteando. Ni la geometría es una ciencia experimental que podemos estar cortando ahí infinitos planos a ver con cuál acertamos, porque hay infinitos casos, ¿no? Entonces, gracias a la derivada pudimos obtener el caso de la superficie máxima de esa corona circular. Aquí está la semicorona. Vamos a hacer, como esta es una sección también imaginaria, vamos a poner también aquí el rayado. Bueno, pues ahí tenemos ya lo que nos están pidiendo, área máxima para esa sección de la esfera de cono hueco equilátero, ¿no?